Este espacio llega a ustedes gracias a Intracare Center, Centro de Quimioterapia, Cuidados Paliativos y Manejo del Dolor. Savia Care, Centro Avanzado de Radioterapia, ubicado en Sedimac, Plaza de la Salud. Clínica Abreu, más tecnología, más innovación, más medicina. Soy el doctor Pablo Mateo. Quiero que se introduzcan en el mundo de la robótica, de la cirugía robótica, a través de reporte médico. La cirugía robótica hoy en día pues ha venido a ocupar una posición muy importante, no solamente para comodidad del cirujano, del urólogo que opera, sino del paciente, que es el centro de atención en todos los servicios que damos como médicos. ¿Por qué del paciente? Porque la cirugía que más se realiza en el mundo es la radical de próstata. Y todas las cirugías de radical de próstata tienen consecuencias. Consecuencias que tenemos que informarle al paciente que van a ocurrir. Es importante siempre de que el paciente conozca cuál va a ser su postoperatorio. O sea, refiero a la recuperación del paciente. Generalmente nos concentramos en una cirugía o en un procedimiento que vamos a realizarle al paciente, pero lo más importante es el postquirúrgico, después que operamos al paciente. Todos, absolutamente todos los pacientes operados en cualquier lugar del mundo, por cualquier tipo de metodología que utilicemos, en un cáncer de próstata, se va a ver afectada la esfera sexual y la manera de orinar del paciente, o sea, la micción. ¿Qué ventajas tenemos con el uso del robot en ese paciente con cáncer de próstata? Que vamos a poder preservar mucho mejor lo que es la esfera sexual del paciente, pero también la micción. Podemos, en este paciente con un cáncer de próstata localizado, poder preservar de que este paciente pueda miccionar, pueda orinar de manera normal después de la cirugía. Diferente y comparado con otros abordajes pueden realizar. Entonces con el robot tenemos esa precisión. ¿Por qué con el robot es mucho mejor la recuperación del paciente? Bueno, porque podemos ver la amplitud 8 o 10 veces más amplio en un tejido con la cirugía robótica, pero la precisión de la movilidad de los equipos que utilizamos pues permiten una precisión de agarre y disección del tejido. Por lo tanto, una recuperación de un paciente con un cáncer de próstata operado a través del robot y operado a través de otras técnicas, la recuperación, la rehabilitación de esa esfera sexual y de la esfera miccional es mucho más rápida que cualquier otra tecnología. Por eso la importancia, si el paciente tiene que ser sometido a una cirugía radical por un cáncer de próstata, si está dentro de las posibilidades de su alcance, lo ideal es que se la realice asistida por el robot Da Vinci. La cirugía radical de próstata, que es la cirugía que se realiza en ese paciente con cáncer, cuando me gradué hace 25 años, pues las primeras cirugías que empezamos a hacer fueron una cirugía abierta, donde muchas veces, aunque identificábamos en el momento en que se iba a realizar la anastomosis, o el empaste, como decimos, de la vejiga con la uretra, entonces no podíamos visualizar bien la uretra. Lo hacíamos, pero de una manera, vamos a decir, intuitiva, no porque la podíamos observar. Luego, pues, entonces, iniciamos con la laparoscopia, que es a través de orificios pequeños también, con la diferencia de que tenemos que manejar las pinzas de manera de pie, donde a veces para realizar una cirugía radical en ese momento pasábamos 4, 5, 6, 7 y hasta 8 horas, porque estamos iniciando. Es un proceso de aprendizaje. Y al final, bueno, pues lógicamente aquí
participa un equipo de urólogos donde tienen pues experiencia, y el resultado también iba mejorando comparado con la cirugía abierta. Primero porque el paciente no tiene una cirugía o una cicatriz tan amplia y la recuperación es mucho más rápido. Siempre soñé y lo veía tan lejos el hecho de incursionar en lo que es la cirugía robótica, y Dios pues nos ha dado la oportunidad junto a Clínica Abreu, al doctor Wilson Morat, quien se ha preocupado y se ha interesado en poner la urología dominicana a nivel de cualquier país del mundo, a quien le agradezco con todo mi corazón, de verdad que sí, muy agradecido con Clínica Abreu, el doctor Wilson, porque me ha dado la oportunidad de entrar en ese mundo de la robótica donde parecería una magia la urología. ¿Por qué? Porque podemos operar sentado con una precisión y una tranquilidad diferente a cuando tenemos que operar de pie con la tensión de los músculos, de los hombros, viendo una pantalla. Aquí simplemente vemos a través de un lente donde vemos los tejidos de manera tridimensional y podemos disecar, como dije anteriormente, de una manera muy precisa el tejido del paciente. Entonces, los resultados de una cirugía radical, asistida por robot, comparada con otra tecnología, realmente es impresionante. Es impresionante por los resultados que tiene el paciente, por la seguridad con que disecamos los tejidos, que podemos preservar esas terminaciones nerviosas, que podemos preservar esa musculatura. Entonces, esa es la diferencia que podemos decir que hay entre una cirugía asistida por robot a una cirugía radical que no sea asistida por robot. No quiere decir que no se hagan, se hacen abiertas vía laparoscópica y también asistida por robótica. Siempre va a depender de muchos aspectos, dentro de ellos la experiencia que tenga el cirujano. Hay cirujanos que se sienten cómodos y le va muy bien a los pacientes haciendo una cirugía abierta. Hay otros que tienen una vasta experiencia haciendo la vía laparoscópica y también le va de maravilla a los pacientes. Pero cuando uno puede, vamos a decir, pasar por todas esas etapas, desde la cirugía abierta radical, desde la cirugía radical abierta por cáncer de próstata, cirugía laparoscópica y cirugía asistida por robot, entonces podemos valorar o puedo valorar la diferencia que hay entre el resultado de cada una de ellas. Entonces, por eso puedo decir que la cirugía asistida por robot Da Vinci, el resultado es incomparable en relación a las otras tecnologías. Bueno, una de las ventajas que tiene realizar una prostatectomía radical por cáncer de próstata, realizándose asistida por el robot Da Vinci, es que podemos disminuir de manera importante lo que es una de las condiciones o complicaciones o consecuencias que puede tener una cirugía abierta o vía laparoscópica, que es la incontinencia de orina después de la cirugía. Y la otra parte es la esfera sexual. ¿Por qué? Porque la disección que nosotros podemos realizar con una cirugía asistida por robótica es incomparable. No se compara una cirugía asistida por robot Da Vinci a una cirugía abierta o puramente laparoscópica desde el punto de vista de visión. La visión es incomparable. Y por ende, si tenemos una visión tan excelente con la asistida por el robot Da Vinci, eso nos da la facilidad de hacer una disección lo más precisa posible, que podemos visualizar la uretra, donde se hace la anastomosis con la vejiga, pero también podemos preservar mucho mejor lo que son los nervios que van a producir la erección en ese paciente. En definitiva, o en conclusión, podemos decir que a un paciente que se opere de una cirugía radical con la asistencia del robot Da Vinci puede tener un resultado mucho mejor que otras tecnologías, porque podemos preservar, como dije anteriormente, tanto las terminaciones nerviosas como poder hacer una anastomosis mucho más precisa entre la vejiga y la uretra. Por ejemplo, con relación a la recuperación, hay estudios
de pacientes incluso en grandes centros donde tienen unas estadísticas importantes, donde muchas veces operan el paciente en la mañana y en la tarde a veces ya lo mandan a su casa o en 24 horas. Nosotros con la experiencia que tenemos aquí, que apenas tenemos unos 5 meses, 6 meses que iniciamos a utilizar el robot Da Vinci, pues la mayoría de los pacientes se van en 24 horas. Quiere decir que lo operamos en el día de hoy y ya mañana casi siempre ese paciente se va a su casa. La recuperación es muy rápida y muy buena generalmente comparado con con la cirugía abierta en este caso, que probablemente pues tenga que permanecer 48 o 72 horas ingresado. O sea que la recuperación también es mucho más rápida en este paciente. Yo tengo hace apenas unos 8 o 10 años que nosotros nos reunimos en una ocasión con la intención de traer esta técnica. No fue posible, pero siempre tuve el sueño, el deseo de incursionar en ella. Cuando nos informaron de Clínica Abreu que éramos invitados para hacer la formación, la preparación para el robot Da Vinci, de verdad que fue algo increíble. O sea, fue tan emocionante para mí esa noticia. Iniciamos primero, después que llegó el robot a Clínica Abreu, con lo que son las prácticas virtuales, con juegos que se hacían desde la consola para ver cómo manejábamos los brazos, los movimientos, donde podemos sentir cuando hacíamos mucha presión al tejido o poca presión. O sea, eso es algo que te mete en un mundo tan precioso que la emoción realmente tú crees que está en un juego de lo que hacen los jóvenes hoy en día. Y pues pasamos unos meses en esos ejercicios donde teníamos un representante de Intuitive, que es la compañía que representa el robot Da Vinci, donde nos daban entrenamiento, cómo manejar el brazo, cómo cambiar de posición, cómo cambiar de brazo, y todo este tipo de cosas pues lo aprendimos en esos meses, que posteriormente pues nos dieron un examen teórico para poder hacer entonces el periodo de observación. Luego de ese periodo de esos meses pues tuvimos que trasladarnos a Puerto Rico, donde hicimos una observación de cómo se manejaba el robot para la cirugía radical de próstata, para la nefrectomía radical, para todo ese tipo de procedimientos en urología que se realizan, y posterior a eso entonces prepararnos para hacer la certificación en el Instituto de Robótica en Atlanta, Georgia, donde pues vamos a un laboratorio donde hacemos una prueba el día completo y donde tenemos que manejar el robot, donde tenemos que hacer procedimientos en animales. En este caso lo hicimos en cerdo, donde teníamos que hacer histerectomía, porque es una prueba que se hace para hacer una anastomosis, y donde nos valoran, nos evalúan, y en base a eso pues entonces nos dan la certificación. O sea, fue un periodo de entrenamiento donde tuvimos que aprender a manejar el robot desde lo que son los juegos, como dije anteriormente, la observación y luego la aplicación de lo que aprendimos en ese periodo de tiempo. Pero fue muy instructivo, fue una experiencia maravillosa, y ahora pues ese aprendizaje pues la estamos aplicando con nuestros pacientes, ofreciéndole cirugía de vanguardia. O sea, ya ningún paciente tiene que trasladarse a ninguna parte. Nosotros estamos ofreciendo una urología que se compara a cualquier país desarrollado, no importa que sea en Estados Unidos o en Europa o en Asia. O sea, tenemos una urología de vanguardia en República Dominicana. Bueno, con relación a la recidiva quiere decir que el cáncer puede volver después que lo tratamos. Pero un cáncer de próstata puede ser tratado con cirugía abierta, con cirugía laparoscópica, con cirugía asistida por robot o con radioterapia. Y ese cáncer puede volver. Lógicamente, la cirugía tiene menos probabilidad de que el cáncer vuelva, pero va a depender siempre del grado en que esté el cáncer al momento de tratar al paciente. Con relación a la recidiva comparada, por ejemplo, la cirugía asistida por robótica con la cirugía abierta, hay diferencia por lo que mencioné anteriormente de la visión que tenemos para disecar el tejido.
Entonces hay menos probabilidad de que podamos dejar tejido en una cirugía robótica que en una cirugía abierta. Por ende, la incidencia de recidiva en este caso, en este aspecto, pues lógicamente es mucho menor en una cirugía asistida por robot Da Vinci. Pero lo más importante, como dije anteriormente, es el grado en que esté el cáncer en el momento en que es diagnosticado. Pero otra cosa importante, va a depender también de manera definitiva de la experiencia, de la destreza que tenga el cirujano que está operando. O sea, no es lo mismo a cuando una persona está empezando a hacer una cirugía radical a un profesional, a un urologo que tenga 15, 20 años realizando este tipo de cirugía. Entonces, ese es un factor importante. ¿Cuál es la experiencia? ¿Cuál es la cantidad de casos que tiene un urólogo haciendo cirugía radical de próstata? O sea, no es solamente la tecnología, no es solamente el medio que se realice, sino también la experiencia que tenga el cirujano que vaya a operar al paciente. Pero todos los pacientes, independientemente del grado que tengan, de cómo sean operados o de quién lo opere, tiene probabilidad de que el cáncer vuelva de nuevo. Y este es un dato muy importante que siempre hay que dárselo al paciente. Hay células en el cáncer de próstata que no podemos visualizar, pero tampoco ningún estudio puede decir dónde hay una célula que puede quedar en un procedimiento quirúrgico. Y ese paciente puede volver con un cáncer en 6 meses, 1 año o 2 años. O sea que es una probabilidad que siempre existe. Bueno, la diferencia que hay entre radiación y robótica específicamente es saber siempre cuál es el beneficio que le vamos a dar al paciente. Siempre el paciente es lo más importante, no la tecnología, sino cómo le va a ir al paciente. Hay pacientes que aunque califiquen para una cirugía, probablemente al paciente no le conviene, porque a lo mejor tiene una condición cardíaca o una condición neurológica que no le beneficia una cirugía. Entonces ese paciente probablemente le convenga mejor una radioterapia. Ahora, ¿qué diferencia hay en ese paciente que puede optar por una cirugía y que no hay contraindicación? La diferencia estriba en que un paciente joven, digamos por debajo de 60 o de 65 años de edad o de 70, depende de la condición física del paciente, que califique para una cirugía y hacemos una radioterapia, la diferencia está en que cuando hacemos una radioterapia ya el paciente no tiene chance para una cirugía. ¿Por qué? Porque la radiación lo que hace es que consolide ese tejido y es muy difícil que pueda operarse. Diferente a cuando tenemos ese paciente joven con un cáncer de próstata que califica para una cirugía, y entonces hacemos esa cirugía en ese paciente, pero si el cáncer recidiva, si el cáncer vuelve, pues tenemos la oportunidad de ofrecerle una radioterapia a ese paciente. Entonces esa es la diferencia que hay, por eso hay un protocolo. Si tenemos un paciente joven con un cáncer localizado, lo que más le conviene a ese paciente generalmente es una cirugía radical, y si es asistida por robot, mucho mejor todavía. ¿Por qué? Porque si siempre hay la posibilidad de que el paciente pueda tener cáncer de nuevo, que pueda volver de nuevo, pero en ese paciente joven, como hacemos una descarga tumoral, o sea, sacamos ese cáncer, si vuelve es una célula muy pequeña que con una radioterapia se puede controlar. Si a ese mismo paciente, en vez de una cirugía radical, le hacemos radioterapia por la razón que sea, no tenemos la oportunidad de operar a ese paciente. Entonces esa es la diferencia que hay entre un paciente y otro. Siempre tomamos en cuenta, y es algo muy importante, es la expectativa de vida del paciente. ¿Y a qué nos referimos con la expectativa de vida? Cuando nosotros tenemos un paciente con una expectativa de vida por encima de 10 años, generalmente este es un paciente que si no existe contraindicación, lo ideal es someterlo a una cirugía. Porque si recidiva en ese periodo de tiempo, tenemos la oportunidad de ofrecerle una radioterapia para una curación definitiva. Fíjate, con relación a las ARS o los seguros, yo pienso y estoy convencido de que Clínica Abreu está haciendo un trabajo loable en ese aspecto, en beneficio del pueblo. ¿Por qué? Porque los seguros, muchos planes de seguro ya están cubriendo la cirugía asistida por robot Da Vinci. Y eso es un beneficio para la población. O sea, un paciente que tiene un seguro X, que ya la Clínica Abreu consiguió que le cubriera este procedimiento,
es un paciente que se beneficia de este beneficio, sin necesidad de pensar en que tiene que desembolsar 20, 25, 30 mil dólares. Entonces ya hay planes y se está trabajando en eso para que otros planes pues, puedan considerar el aporte, si no lo cubren completo, pero que puedan ayudar a ese paciente a beneficiarse de esta tecnología tan buena, tan importante, con tan buenos resultados para ese paciente con cáncer de próstata que sí califica para una cirugía, por todo lo que he dicho anteriormente y los beneficios para el paciente que podemos aportar usando este tipo de tecnología. Bueno, aparte de la cirugía radical de próstata que nos hemos concentrado en ella, también con el robot Da Vinci se pueden realizar nefrectomías radicales, quiere decir extirpar riñón por un cáncer de riñón, pero también se pueden realizar heminefrectomía. ¿Qué quiere decir heminefrectomía? Que solamente se extirpa una parte del riñón por un tumor pequeño que existe en el riñón. Otros de los procedimientos que podemos realizar en urología son las pieloplastías. La pieloplastia es un procedimiento donde la persona tiene una estrechez del uréter, que es el conducto que va del riñón hasta la vejiga, y entonces se quita esa estrechez y se hace una anastomosis. Es una pieloplastia. También se puede realizar a través de la laparoscopía asistida por el robot Da Vinci. O sea, como pueden ver, se pueden hacer muchos procedimientos a través del robot dentro del área de urología, como son cáncer de próstata, cáncer de riñón, estenosis del uréter. También se pueden hacer cistectomía radicales, que son extirpar la vejiga en esos pacientes que tienen cáncer de vejiga ya avanzado, donde hay que sacar la vejiga y hacer una neovejiga, quiere decir hacer una vejiga nueva para suplir esa vejiga que se extrajo por el cáncer de vejiga. Con relación a la opción de tratamiento de un cáncer de próstata, podemos decir por los números que hay en las guías internacionales, de que por encima del 85% de los pacientes con cáncer de próstata localizado en países desarrollados, la mayoría de las cirugías se hacen asistidas por robot Da Vinci. Hoy en día podemos decir, y gracias a Clínica Abreu, que nos ha dado la oportunidad de ofrecerle al pueblo dominicano esta tecnología de vanguardia. Les exhortamos a los pacientes que cuando sean diagnosticados con un cáncer de próstata, que busquen opinión, que busquen una segunda opinión para ver si pueden optar por este tipo de procedimientos, ya que los resultados al día de hoy superan la mayoría de las tecnologías que se usan para tratar el cáncer de próstata. La cirugía radical de próstata asistida por robot Da Vinci es la mejor opción siempre y cuando el paciente tenga la oportunidad, tenga la facilidad de optar por este procedimiento. Cuando hay mitos y opiniones que uno respeta como profesional, cuando iniciamos a hacer la laparoscopía, generalmente siempre hay personas profesionales que están a favor y que están en contra, por diferentes razones que no hay que traer a este momento, al igual que la cirugía asistida por robot Da Vinci. Sabemos que hay y siempre habrá profesionales que no están de acuerdo con la cirugía asistida por el robot Da Vinci por diferentes razones, probablemente porque no les gusta, probablemente porque no tienen la oportunidad, pero está demostrado y las guías están ahí, tanto la guía europea como la guía norteamericana, donde te dicen cuáles son los números, cuáles son las opciones y cuál es la mejor opción para el paciente con un cáncer de próstata localizado. Entonces, hoy en día nos guiamos por protocolos internacionales que utilizamos, al igual que los mismos protocolos que utilizan en Estados Unidos, los mismos protocolos que usan en Europa o que utilizan en Asia, para brindarle la mejor opción al paciente. ¿Qué es lo mejor que le conviene al paciente para que así tenga una mejor recuperación y una mejor calidad de vida en un postquirúrgico, ya sea de un cáncer de próstata, de un cáncer de riñón o de un cáncer de vejiga? Para concluir, quiero felicitar al Reporte Médico y su consejo directivo, ya que ha venido a llenar un espacio en el país, pero sobre todo a nivel científico. De verdad que mis felicitaciones al Reporte Médico por esta gran labor que ha hecho por años y que cada vez es mucho mejor todavía.
no solamente desde el punto de vista médico, sino también para la población en términos general, y que puedan ver los avances que se han dado en la medicina y en este caso en la urología dominicana. Gracias por el trabajo que han realizado hasta el día de hoy y los felicito y les deseo éxito en sus próximas ediciones. Este espacio llega a ustedes gracias a IntraCare Center, Centro de Quimioterapia, Cuidados Paliativos y Manejo del Dolor. Sabia Care, Centro Avanzado de Radioterapia, ubicado en Sedimac, Plaza de la Salud. Clínica Abreu, más tecnología, más innovación, más medicina.